Amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este encuentro a través de Red Guaraní, el canal de la familia, la programación que hemos denominado Dios con nosotros. Es un privilegio y un placer muy enorme poder volver a compartir con todos ustedes la presente edición. Y un agradecimiento muy especial también a todas las personas quienes se han puesto en contacto con nosotros, no solamente para ganarse los premios que tenemos aquí en Mesa de Trabajo, sino que también para estar dándonos sus respectivos alientos, dándonos también los respectivos saludos y por sobre todas las cosas diciéndonos que nos están recibiendo en sus hogares, inclusive no solamente aquí en el país, sino que también a nivel mundial. Y es un privilegio para nosotros poder llegar hasta esos puntos del planeta. Doctor Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Un placer reiterar un poco a la teleaudiencia. Si nos hacen el favor de darnos una señal de vida, ¿por qué es importante para nosotros? Este programa vive de auspicios de gente de buena voluntad. No aparecemos en las mediciones de rating, ni siquiera tenemos contratado una agencia, pero necesitamos alguna evidencia de que nuestro programa llega a los hogares, llega a gente, estimula el pensamiento. Cualquier feedback, cualquier retroalimentación nos sirve para demostrar a quienes nos acompañan y ayudan de que es un programa visto y apreciado, y por lo cual también merece ser apoyado financieramente. Dicho de paso, cualquiera que quiera ayudarnos a mantenernos en el aire, pero gustosamente recibimos donaciones y hasta le damos un certificado por el cual puede deducirlo de los impuestos. Muy bien, muchísimas gracias por esas palabras y ese desafío también. Está con nosotros el pastor Santiago Maldonado. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Realmente, Darío, muy buenas noches a la teleaudiencia. Es una alegría volver a estar y con lo que decía el doctor Alfred, ¿verdad? En nuestro recorrido, estos lunes pasados que no pudimos estar, martes, realmente estuvimos recorriendo el país y en todo el país, en todas las ciudades más importantes, nos recordaban que nos veían siempre. Qué bueno, qué Así privilegio. que eso es muy importante. Muy bien, vamos a conocer también los detalles acerca de un evento que se ha desarrollado en la ciudad de Panamá, en el país de Panamá también, en instantes. Pero vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro grupo musical invitado. Es Adolfo Torres con Género Celote. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor, un gusto estar con ustedes, compartir este set y un abrazo grande a toda la linda teleaudiencia del canal de la familia. Muy bien, muchísimas gracias. Ellos nos van a estar acompañando en el día de hoy, en la noche, en esta programación de Dios con nosotros. En tanto, ustedes, si se quieren adjudicar este material que ya aparece en pantalla, gentileza de reflexión, música y libros, pueden comunicarse enviando al 11.222, tengo entendido exactamente, para que puedan estar dejando su nombre y los 3 últimos números de su documento y automáticamente entra a participar de la adjudicación de este material. Enseña a su equipo a pescar, use la sabiduría antigua para inspirar el trabajo en equipo. Así se titula el libro que pertenece a Laurie Beth Jones. Usted lo puede tener tan solo escribiendo su nombre y los 3 últimos números de documento y enviándolo al 11.222. ¿Cómo fue la experiencia de Panamá, doctor Alfredo? Bueno, Darío, un placer. Vos sabés que los evangélicos no tenemos Vaticanos ni tenemos una oficina central continental, pero sí a nivel de cada país, algunos ya hace 70 años como el CEDECOL de Colombia, otros más recientemente como la ASIERA de Argentina, actualmente en Chile lo que llaman la Mesa Ampliada. Todas las vertientes evangélicas, todas las asociaciones de iglesias evangélicas tienen en este momento una organización nacional y esas organizaciones nacionales a su vez tenemos una asociación continental que se llama FIDE, Foro Iberoamericano de Diálogo Evangélico,
y me tocó representar a nuestra Asociación Paraguaya de Iglesias Evangélicas ahí. Estuvimos enclaustrados 3 días en un hotelcito en Panamá, entre 17 países, y fue muy estimulante, muy inspirador escuchar cómo evoluciona la causa evangélica en cada uno de nuestros países. Y se va a cambiar de nombre también, de FIDE a él. A eso vamos. Es más, aceptaron la invitación los presidentes, Dios mediante tendremos 22, porque algunos del Caribe faltaban, aceptaron para venir. Pastor Santiago, te doy la primicia, para venir en noviembre del año que viene, del 2013, a Paraguay. Vamos nosotros a auspiciar. Es el año donde celebramos 10 años de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay, y alrededor del Día de la Reforma, el 31 de octubre, no es Halloween, sino es el Día de la Reforma, que dicho de paso en varios países se celebra a nivel nacional. Chile consiguió como feriado oficial nacional Día de la Reforma, y consiguió el septiembre oficialmente como Día de la Biblia. Es muy interesante, ha tenido un impacto muy fuerte. Entonces, el FIDE va a sesionar acá en Paraguay el año que viene, y en 2 años tenemos la Asamblea Mundial en Corea del Sur. Entonces vamos a encontrarnos allá, y se pactó que ya vamos a llegar a ser más que solo un foro de diálogo, vamos a hacer una alianza común, que es un paso bastante importante. ¿Y el propósito de toda esta asociación, doctor? Y el propósito es triple. Por un lado, continuar el diálogo y la fraternización. Te doy un ejemplo. En ese momento, con el Viceministerio de Culto, trabajamos una ley de cultos. En la última asamblea del Foro Paraguayo, eso se socializó ampliamente. De esos 22 países, varios tienen excelentes leyes ya, otros están en proceso. Entonces tenés esa red, y en cuestión de 1 día, 2 días, tenés todas las leyes de culto a nivel latinoamericano, con un reportaje de sus experiencias. Entonces el diálogo sigue siendo importante. En segundo lugar, necesitamos ser un interlocutor público. Acá los gobiernos en casi todos los países hoy en día nos piden quién es el interlocutor evangélico si hablamos de obra social, si hablamos de liberación de impuestos para educación, etcétera. Entonces, a nivel continental necesitamos una voz también. El lema de la Alianza Evangélica es un cuerpo, una voz. A mí me encanta, ¿no? Un cuerpo, una voz. Y en tercer lugar, acá hemos firmado un documento de solidaridad. En ese momento algunas alianzas se ven seriamente limitadas en sus libertades religiosas. No está bien la cosa en Venezuela, no está para nada bien. En varios otros países hay una sutil invasión ideológica, hay una perversión de la democracia. Varios países señalaron bastante preocupación, y necesitamos solidaridad. Entonces hemos firmado un compromiso de que el ataque, la amenaza a una alianza nacional, la vamos a interpretar como una amenaza al evangelio en sí y a todas las demás alianzas evangélicas a nivel continente, ¿no? Excelente, muy bien. Vamos a ir ya al primer tema musical que vamos a compartir aquí con Adolfo Torres y Género Celote. Después ya vamos a presentarles a nuestros invitados, quienes estarán compartiendo con nosotros en la noche de hoy una programación muy especial y fundamentalmente un congreso a llevarse a cabo en Ciudad del Este. Adolfo, ¿cuál es el tema que vas a compartir con nosotros? Se llama Mi Prioridad y habla de lo que nosotros creemos que tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Ok, adelante por favor. Sentirme yo en tus brazos, en tus tiempos estar, confiar en tu deseo, me da seguridad. Vivir yo en tu centro, en tu núcleo eternal, entendiendo la esencia que nací para adorar. Mi prioridad, tú eres mi primer lugar. Todo quiero dar, mi vida ante tu altar.
debo estar. Confiar en tu deseo me da seguridad. Vivir en tu centro, en tu núcleo eternal, entendiendo la esencia que nací para adorar. Mi prioridad, tú eres mi primer lugar. Todo quiero dar, mi vida ante tu altar. Mi prioridad, tú eres mi primer lugar. Todo quiero dar, mi vida ante tu altar. Ante tu altar, mi prioridad, tú eres mi primer lugar. Todo quiero dar, mi vida ante tu altar. Excelente, excelente. Muy bien, muchísimas gracias Adolfo Torres por compartir con nosotros esta canción, Mi Prioridad. Muy bien, tenemos que presentar rápidamente a nuestros invitados en la noche de hoy. Son ellos el pastor Jorge Checo, director nacional del proyecto Call to All. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pastor? Es un placer tenerte acá. Muy buenas noches, Darío. Muy buenas noches a la teleaudiencia de este prestigioso programa. Y bueno, estamos aquí para poder un poco poner a conocimiento de la teleaudiencia lo que va a ser un llamado para todos, que es un congreso regional o internacional que aglutina a diferentes personalidades del ámbito internacional. Excelente. También está con nosotros el pastor Roberto Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor Darío, a toda la teleaudiencia. Es un gusto compartir con todos esto que va a ser realmente un congreso que va a impactar a Paraguay y a toda la región. Excelente. Vamos a conocer más acerca de este congreso, mis amigos, pero entre todas las personas que se pongan en contacto con nosotros rápidamente, enviando su nombre y los 3 últimos números de documento, este material, gentileza de reflexión, música y libros, enseña a su equipo a pescar de Lori Jones, lo va a poder tener. Tiene que dejar su nombre y los 3 últimos números de documento al 11.222. Vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta ya estamos con este Congreso de Ciudad del Este, un llamado para todos. Mi amor, mi respirar. Amor muy dulce, radiante sol, me iluminas. ¿Cómo expresarte esta pasión que siento, Dios? ¿Cómo decirte cuánto yo te amo a ti? No alcanzarían las palabras
alcanzarían las canciones para yo poder decirte cuánto te amo. Tú llenas todo mi universo. Sin ti mi vida ya no es vida, pues en ti completo estoy. Sacias mi vida con tanto amor, gracias te doy. Y de la mano me llevas hoy, segura estoy. ¿Cómo expresarte esta pasión que siento, Dios? ¿Cómo decirte cuánto yo te amo a ti? No alcanzarían las palabras, no alcanzarían las canciones para yo poder decirte cuánto te amo. Tú llenas todo mi universo. Sin ti mi vida ya no es vida, pues en ti completo estoy. No alcanzarían las palabras, no alcanzarían las canciones para yo poder decirte cuánto te amo. Llenas todo mi universo. Sin ti mi vida ya no es vida, pues en ti completo estoy. Expresar esta pasión que siento, Dios. ¿Cómo decirte cuánto yo te amo a ti? No alcanzarían las palabras, no alcanzarían las canciones para yo poder decirte cuánto te amo. Tú llenas todo mi universo. Sin ti mi vida ya no es vida, pues en ti completo estoy. No alcanzarían las palabras, no alcanzarían las canciones para yo poder decirte cuánto te amo. Sin ti mi vida ya no es vida, pues en ti completo estoy. Completo estoy. En ti. Excelente. Muy bien. Gracias, Adolfo. Gracias por compartir esa canción. ¿Cómo se titula esa canción, Adolfo? Se titula No alcanzarían las palabras. No alcanzaría las palabras. Exactamente. Excelente. Bueno, gracias. Ellos seguirán compartiendo con nosotros en el desarrollo de la programación de esta noche. Pastor Jorge Checo, ¿cómo es que nace esta idea y este emprendimiento denominado El Llamado para Todos y que tendrá sede, o como sede en este caso, en Ciudad del Este? Bueno, tomo un poco las palabras dichas recientemente por Adolfo, no alcanzaría las palabras. En realidad, porque se trata de un congreso que nace un poco en el año 2008 en Orlando, Florida,
con una intención básica, el de aglutinar a todos, por eso se llama llamado a todos o llamado para todos. Busca aglutinar no solamente a los pastores y líderes eclesiales, sino busca también aglutinar a líderes de otros estamentos, como por ejemplo abogados, ingenieros, jueces, etcétera, etcétera. No solamente pastores y líderes. No, por eso el título, llamado para todos. Generalmente cuando se hace un seminario, un congreso, se está direccionado a pastores o a líderes o a mujeres, siempre con un solo enfoque. Esto es un poco diferente y de ahí el porqué de que decimos de que es algo realmente interesante, porque es un enfoque, es un abanico que se abre mucho más allá de lo que generalmente se da. Entonces, un empresario puede asistir porque van a haber talleres para empresarios. Un deportista puede asistir porque también van a haber talleres para deportistas. Un pastor puede hacerlo porque habrá talleres para pastores. Básicamente eso es Call to All. Ahora, Pastor Roberto, ¿por qué se ha elegido Ciudad del Este como centro y salir un poco de lo tradicional aquí en nuestro país, de que todos los grandes eventos se desarrollan aquí en la capital? Bueno, realmente el hecho de salir de Asunción obedeció justamente a descentralizar un poco toda esa actividad. La zona del Alto Paraná y su zona de influencia es tan grande que también eso hace incluso que se internacionalice más, porque hay líderes, pastores, gente que está inscribiéndose de Foz de Iguazú, de Puerto Iguazú. Entonces, toda esta actividad está moviendo al liderazgo nacional de la zona del Alto Paraná, incluso con hasta influencia, hasta Encarnación. Hay gente que incluso de Pedro Juan, de Salto del Guairá se está inscribiendo. Entonces a veces un poco la tradición de venirse hasta Asunción se corta un poco con esto y le damos una preponderancia a un lugar muy importante como es Alto Paraná. Y también toda esta actividad que busca justamente movilizar a toda la iglesia con el texto que estábamos viendo ya en pantalla de la Gran Comisión, doctor Alfredo. Bueno, mira, mucho tiempo se ha pensado que el mandato misionero, la Gran Comisión, es algo específico para el clero, y no es así, ¿no? Ya Billy Graham lo dijo, el mejor lugar de evangelización es el lugar de trabajo. La vida cristiana y la adoración cristiana básicamente se vive de lunes a sábado, y si el domingo en un culto también sentimos la presencia de Dios, mucho mejor, ahí estamos para capacitarnos y para disfrutar. Pero la espiritualidad real, el mandato misionero, la vida con valores cristianos se vive entre semana. Esa expresión ora et labora creo que es bastante orar, trabajar y en medio de eso demostrar que somos cristianos, Pastor Santiago, ¿verdad? Yo creo que sí, y este congreso trae un ingrediente muy importante que después tal vez el Pastor Checo va a completar. Ellos le llaman las 7 esferas de la sociedad, que está compuesto por el Estado, la iglesia, la educación, el comercio, la familia, los medios de comunicación y artes y espectáculos. O sea que esas 7 esferas que conforman una sociedad va a ser tocada en ese encuentro, y por supuesto el llamado es para la iglesia especialmente, que la iglesia debe salir de las 4 paredes para convertirse solamente los templos en grandes talleres de adiestramiento, porque hoy el llamado es para las calles de Asunción, las calles de Ciudad del Este, las calles de nuestras ciudades, los suburbios, la gente marginada, los niños de la calle. Ahí está la iglesia, ahí está el trabajo evangelístico que tenemos que hacer como pueblo del Señor aquí en Paraguay. Excelente, muy bien, tenemos que ir al siguiente corte, pero no se olviden, mis amigos, si usted quiere ganarse este material que tenemos aquí en Mesa de Trabajo, lo puede hacer enviando su nombre y los 3 últimos números de su documento de identidad al 11.222 desde cualquier operadora celular, lo puede hacer. Vamos a la pausa y de regreso seguimos hablando sobre llamado para todos.
estar contigo, bien cerca de ti. Escuchar tu dulce voz y amarte, mi Jesús. Solo en tus brazos yo descansaré. Tu ternura envolverá todo mi ser. Atrapado estoy, no quiero salir. Ya estoy fuera de mí, estoy dentro de ti. Estoy dentro de ti. Te adoro, te siento, no aguanto. De pie ante ti me postro, besando tus pies, te digo que te amo, te digo que te amo. Solo en tus brazos yo descansaré. Tu ternura envolverá todo mi ser. Atrapado estoy, no quiero salir. Ya estoy fuera de mí, estoy dentro de ti. Estoy dentro de ti. Te adoro, te siento, no aguanto. De pie ante ti me postro, besando tus pies, te digo que te amo, te adoro, te siento, no aguanto. De pie ante ti me postro, besando tus pies, te digo que te amo, te digo que te amo. Te adoro, te siento, no aguanto. De pie ante ti me postro, besando tus pies, te digo que te amo, te adoro, te siento, te digo que te amo, te digo que te amo. Muy bien, excelente, excelente. Gracias una vez más, Adolfo. Gracias por esa canción tan preciosa. Estuvo compartiendo hace unos minutitos nada más el pastor Santiago Maldonado sobre las 7 esferas de la sociedad. Cuando hablamos de esas 7 esferas, ¿es un lugar para trabajar o un lugar de donde pueden venir las personas para capacitarse en este congreso? Sí, es un lugar, al hablar de las 7 esferas, las 7 esferas, forman parte de uno de los 3 pilares de Llamado para Todos. Uh-huh. Llamado para Todos tiene 3 pilares: temas geográficos, esferas de la sociedad y todos geográficos. Específicamente lo que se refiere a esferas de la sociedad se va a desarrollar en forma de talleres. Ajá. Entonces, ¿Y los temas geográficos?
los temas geográficos van a ser desarrollados por las personas que van a venir del exterior. Ajá. ¿Y en qué consiste eso? Los temas geográficos, por ejemplo, es fortaleciendo la pobreza bíblica. Es decir, de que en todos los estamentos, llámese escuela, colegio, facultad, empresa, iglesia, se fortalezca la lectura, el aprendizaje y el conocimiento de la palabra de Dios. Otro tema es movilizando la oración. Este movimiento trabaja muy de cerca con la Casa Internacional de la Oración, que es el ministerio 24/7, 24 horas de oración los 7 días de la semana. Entonces también se hace mucho hincapié en la oración, pero en una oración metódica, persistente. También se tiene muy en cuenta acelerando el evangelismo, basado en la palabra, y será predicado este evangelio y luego vendrá el fin. Entonces, estos son algunos, te estoy mencionando 3 tópicos del primer pilar. Están el pilar de las 7 esferas que ya mencionó el pastor Santiago, y después los todos geográficos se refiere a que, de acuerdo a la enciclopedia británica, hay 241 países en todo el mundo. Se podrá a lo mejor decir, bueno, hay más o hay menos, pero de acuerdo a la enciclopedia británica hay 241 países. Se apunta a eso. Después hay un movimiento que se llama 4K factor omega, que habla, el factor omega es un ente geográfico, o es un marco geográfico en donde pueden entrar hasta 3 millones de personas. Por poner un ejemplo, Paraguay tiene 6 millones, puede tener 2 factores omega. Y se trabaja sobre esas personas, alcanzando a esas personas. Con el Evangelio. Con el Evangelio, de hecho. Ahora bien, estamos hablando del Evangelio. Claro, y hay otros puntos más que por falta de espacio, pero ya la teleaudiencia sabrá captar. Sabiendo, ya está captando fundamentalmente. Ahora, de esas esferas, las personas, como mencionamos hace rato, abogados, médicos, o que no solamente sea un congreso para pastores, misioneros, a eso no se enfoca, Pastor Roberto, ¿verdad? Sí, la verdad que justamente volviendo a tu pregunta inicial, ¿verdad? Es el lugar donde se va a accionar, pero también las personas que están en esas 7 esferas son las que van a participar del evento. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en este caso? Brindar las herramientas necesarias como para que aquel que está trabajando en el ámbito de la educación tenga las herramientas suficientes para incidir, para influenciar en su área. Aquellas personas que están en el gobierno, ya sea en el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tengan las herramientas necesarias para hablar con el idioma necesario para que entienda y sea un interlocutor válido en su ámbito de acción. Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Por eso que el Congreso va a tener un poco, digamos así, tres sistemas. Uno es lo que es la conferencia propiamente dicha, magistrales. Lo otro es el taller, donde en cada área, en cada esfera se va a estar trabajando. Y también unas reuniones así en forma general a la noche, ya donde toda la congregación, toda la iglesia va a estar invitada para participar, ¿verdad? En noches de celebración. ¿Cuántas personas aproximadamente esperan concurrentes, digo, Pastor Jorge, para este evento? Sí, apuntamos a 700 personas, basándonos un poco en anteriores congresos. En el 2009 se hizo en Curitiba, asistieron algo así como 400 a 420 personas. En el 2011 se hizo en Bogotá, Colombia, asistieron 620 personas. De acuerdo a informes que nos han brindado, esa es la cantidad. Entonces aquí, porque no se trata de toda la iglesia. Luis Roberto acaba de mencionar de que sí va a estar toda la iglesia, pero por las noches. Por las noches. Por las noches. Durante el día, esto está dirigido o direccionado al liderazgo. Entonces, es el liderazgo el que va a aprovechar todas estas cosas. Excelente. Vamos a hablar después, a la vuelta de la pausa, del lugar donde se va a estar desarrollando y algo tan importante como es algo que maneja el costo, ¿verdad? Algo muy importante también. Señores, vamos a la pausa, a la vuelta estamos nuevamente con todos ustedes.
todo oscuro está, muchas voces suenan, todo va muy mal, parezco perdido, creo olvidado está, hasta que recuerdo, no me dejarás, conmigo estarás, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, diriges mis pasos, cuidas tú de mí, sabes lo que haces, de esta yo saldré, seguro venceré, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, no me dejarás. Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, no me dejarás. Excelente. Dios de lo imposible, así se titula este álbum, ¿verdad, Adolfo? Así es, así se titula nuestro tercer disco, es el último que lanzamos. Ajá, excelente. ¿Y este material? Ese es el DVD. Cuando hicimos el lanzamiento teníamos un desafío que queríamos hacer todo lo que fue la noche filmado en DVD, en HD, en la mayor calidad y con sonido en vivo, ya que en el país todavía no podríamos, o sea, no se hizo todavía. Queríamos nosotros mostrarle al mundo que en Paraguay se pueden hacer muy buenas cosas y que el mundo también sepa lo que pasa en medio de la alabanza y la adoración en nuestro país. Y el Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, ese es nuestro Dios. Gracias, Adolfo, y gracias, muchachos, por haber compartido con nosotros en esta noche. Muy bien, hablemos un poquitito también acerca de lo que significa en cuanto a costo de participación y qué incluye todo ese costo para la inscripción de este congreso llamado Para Todos, Pastor Roberto. Bueno, realmente no podríamos hablar de un costo, es una inversión que el liderazgo puede hacer. Consideramos un poco toda la situación socioeconómica de nuestro país y por la gracia de Dios estamos consiguiendo un monto muy poco expresivo. Estamos hablando de 230.000 guaraníes, el costo que incluye la inscripción, la participación en las conferencias, en los talleres y también todo lo que tiene relación con el almuerzo y la cena. Vale decir que aquel que se inscribe para el congreso de llamado Para Todos, Call to All, ya tiene asegurada la comida y la participación en general en todo el evento. Lo único que tiene que prepararse es llegar hasta allá, ¿verdad? Hasta el lugar que va a ser el Complejo Internacional del Este, en el kilómetro 18, son 1 o 2 kilómetros antes de Mingaguazú, para ser más específicos, y es un complejo muy lindo con una instalación adecuada para este evento. Hay salones para los talleres que están preparados exclusivamente para ello y un lugar muy amplio y muy fresco
para las reuniones generales y las conferencias magistrales. ¿Estos serían los días 3 al 6? No, 6. del 6 al 9 de noviembre. De noviembre. Entonces, para esa fecha está convocado todo el liderazgo nacional e internacional que pueda participar de este evento que realmente va a marcar un antes y un después en las misiones, en el evangelismo en nuestro país. Algo que estábamos justamente acá hablando es que las esferas de esta sociedad que hablábamos también con el pastor Santiago, el tema de la educación, y que eso pueda llegar a afectar. Pero acá tenemos un ejemplo bastante significativo, pastor Santiago, que es la parte de salud, donde están pidiendo a las iglesias el Ministerio de Salud mismo. Exactamente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, específicamente el señor ministro, el doctor Arbo, convocó al Centro Médico Bautista a pedir que los evangélicos nos hagamos cargo un poco de la capacitación, de la prevención contra el dengue, porque se avecina en el mes de diciembre, enero, febrero, marzo. Los pronósticos son bastante malos. El dengue que viene ya viene con una cepa bastante maléfica, ya con muchas complicaciones. Entonces el Centro Médico Bautista convocó a la PEP, convocó a Jesús Responde y a AXI para que los tres estamentos estén dando. Y hoy por hoy comenzamos la segunda semana de capacitación de lo que estamos haciendo, la prevención, que eso se va a hacer a través de todas las iglesias, especialmente en el departamento central, que es uno de los departamentos con más complicaciones. Así que un poco... Esta es la manera en que estamos afectando esa esfera de la sociedad. Totalmente. Así que, hermanos, manos a la obra. Es la oportunidad de que los jóvenes de nuestras iglesias, el grupo juvenil, las sociedades jóvenes, las damas, los chicos incluso, que en sus colegios, en sus escuelas, puedan meterse de lleno en esta campaña de prevención contra el dengue. Y la característica de la iglesia debe ser siempre de servir a la comunidad, doctor Alfredo. Mira, Ricardo Esquivia, un luchador de paz en Colombia entre la FARC y el gobierno, una vez me estuve escuchando, estuve discursando, la misión de la iglesia es cruzar fronteras con el evangelio. Y me dice, Alfredito, vos estás consciente de lo que decís, porque los evangélicos somos todo templo para adentro. Y la barrera que más nos cuesta cruzar es la barrera en la pared de nuestro templo. Y yo creo que la vida y la presencia cristiana, eso de ser la carta abierta de Cristo, leída y entendida por todos, eso se realiza fuera del templo. Y acá tenemos un ejemplo muy lindo de salud, en educación también, de hacer presencia con el evangelio precisamente ahí donde la sociedad más necesita, más sufre. Muy bien, mis amigos, tenemos que ir a la pausa. No se olviden, si quieren ganarse este material que es gentileza de Reflexión, Música y Libros, tan solo tienen que comunicarse con nosotros, enviar su nombre, los 3 últimos números de documento de identidad, y automáticamente usted entra en la lista de personas que podrían ser acreedoras de este material titulado Enseñe a su equipo a pescar, use la sabiduría antigua para inspirar el trabajo en equipo. Vamos a una pausa y ya estamos con todos ustedes en segundos. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros enviando su nombre y los 3 últimos números de documento. Aquí ya nos han acercado la producción, el nombre del ganador es Gustavo Rodríguez. Los 3 últimos números de documento son 779. La producción del programa estará en contacto con esta persona, o si bien gusta llamar nuevamente para acercarnos mayores datos, de tal forma a que le podamos indicar los detalles para retirar este material, gentileza de Reflexión, Música y Libros. Gustavo Rodríguez, los 3 últimos números de su documento son 779. Muy bien, esta iniciativa que está compartiendo con nosotros el pastor Santiago, en cuanto a las iglesias estar involucradas en favor de la comunidad, específicamente de la lucha contra el dengue, ¿cómo pueden hacer para sumarse a esta iniciativa, las iglesias y los pastores? Sí,
especialmente va dirigido a los pastores y líderes de Asunción y Gran Asunción que llamen a la oficina central de APEP 529-307 y anotarse, porque todos los días, desde hoy comenzó hasta el viernes, todos los días por 2 horas vamos a estar capacitándoles y se les va a dar un kit que ellos mismos puedan reproducir en sus iglesias, en sus barrios, en sus colegios, en sus escuelas. Llame entonces al 529-307 a la oficina central de APEP y ahí se inscribe y se anota para qué día va a recibir esa capacitación. Del 6 al 9 de noviembre en Ciudad del Este se desarrolla el Congreso, un llamado para todos, y aquí están compartiendo con nosotros los pastores Jorge Checo y Roberto Martínez. Pastor Jorge, ¿qué se espera una vez finalizado este evento de 3 días con relación a todos los pastores, líderes y personas de influencia que puedan participar del Congreso? Bien, yo creo que Luis Roberto adelantó un poquito eso, que hay un antes y un después. Evidentemente, este tipo de congresos da para que haya una continuidad. Por una sencilla razón. La primera parte que se mencionó, que son talleres o conferencias, en realidad son mesas de trabajo, que dicho sea paso, se copió o se adquirió del Congreso de Lausana, porque ha dado muy buenos dividendos, muy buenos beneficios. Entonces, 10 personas se sientan en una mesa, los deportistas con los deportistas, empresarios con empresarios, y empiezan a interactuar. Y de ahí se crean redes sociales que no terminan con el Congreso, que se inician con el Congreso. Entonces, esos contactos, diríamos. Esos contactos. Entonces, eso continúa y uno, quién sabe a qué puede llegar. Entonces, ese es el después de este Congreso, que no termina ahí. También, ¿se puede hablar de alianzas estratégicas para...? Alianzas estratégicas a través de redes sociales, que está al alcance de todos. Hoy un niño de 6 años te domina una computadora. Entonces, eso está al alcance de todos. Entonces, ese es un poco el después del llamado para todos. Excelente. Pastor Roberto, ¿hay todavía oportunidad, tiempo y lugar, en este caso, para poder participar de este evento? Sí, de hecho, las inscripciones están abiertas. Ya hay una muy buena cantidad de personas que se han inscrito. Está cada día creciendo más el interés, porque de hecho este programa y otras acciones que estamos haciendo de visitas en iglesias, en lugares, está haciendo que la gente tome el interés para inscribirse. Algo que hoy, dentro de la pregunta anterior, me faltó decir es que allá en Ciudad del Este se está armando lugares donde van a poder ser alojados. Aquellas personas que van, no necesariamente tienen que ir a un hotel, ¿verdad? Hay iglesias, hay campamentos, hay casas de retiros, hay casas de hermanos que están queriendo alojar a los participantes del Congreso. O sea, entonces, todo un movimiento ahí en la ciudad que va a enriquecer, por sobre todas las cosas, la interacción y el relacionamiento. Sí. Va a haber mucha coinonía, va a haber mucha comunión entre gente de diversas, así como estábamos hablando recién de las 7 esferas, ¿verdad? Un deportista se va a ir a poder interaccionar con gente del gobierno interaccionar con educadores, todo eso como para que poder impactar después a la sociedad en cada una de esas esferas. Es todo un desafío y Paraguay se convierte así también en un centro muy importante de capacitación y de mover de la iglesia, doctor Alfredo. Que Dios te oiga, pero parece que es así. A nivel latinoamericano, continental, estamos un poco en la cola. Hoy varios países tienen una presencia evangélica mucho más fuerte que el Paraguay. Por otro lado, tenemos una ubicación estratégica muy interesante y el hecho de que somos pequeños también nos posibilita, casi como Suiza en el coro europeo, ser neutral y abierto a todos, ¿no? Nosotros no necesitamos alinearnos con nadie y podemos estar abiertos a todos. En tal sentido, sí, Paraguay tiene una linda fuerza de convocatoria y yo celebro eso. Por suerte también los locales, los hoteles, los centros de congresos mejoran cada vez más. Yo creo que en el futuro, aparte, bueno, vos sos nuestro docente, también la Universidad Evangélica es algo
casi único a nivel latinoamericano, con sus facultades bien establecidas, bien inserto en el sistema de educación superior, con títulos totalmente avalados. Sí, estamos en condiciones de aportar importantemente a nivel continental. Ok, tenemos que ir cerrando nuestro encuentro. Queremos agradecer a los pastores por habernos visitado y compartido también estas informaciones. Pastor Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Que Dios realmente pueda prosperar a cada uno de los que se inscriban en el Congreso y le pueda ser de utilidad para sus diferentes ministerios. Sí, Curitiba fue 420, Colombia 620, que aquí sea 820 también, Pastor Jorge Checo. Como dijo recién el doctor Alfred, Dios te oiga. Muy bien. Muchas gracias. Pastor Santiago Maldonado, un placer. Igualmente, un saludo cordial a todos la teleaudiencia. Será hasta la próxima vez, doctor Alfredo. Al Cristo del universo, presencia en todas las esferas. Muy bien, muchísimas gracias mis amigos. Dios les bendiga ricamente. Buenas noches.